Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 53. Perseguir y ascender. Ubicación. Capital de la Tierra del Fuego. En cuanto tocaron el suelo, fueron tras el miembro de Akatsuki. Atravesaron la calle a toda velocidad, mientras la gente se apartaba o era empujada. Sube más arriba, le dijo Kakashi a Naruto. Podrás alcanzarlo más rápido. Asintió y se desvió. Corrió entre la multitud, ignorando los gritos y alaridos de sorpresa de la gente que saltaba de su camino hacia un edificio cercano. No se detuvo al llegar al lateral del edificio. Apoyó un pie en la pared y corrió por ella. Al llegar arriba, saltó por encima del borde y corrió por los tejados. Sin la gente de la calle en su camino, pudo correr más rápido, ganando terreno a Tobi. Pero Tobi lo vio en los tejados al mirar atrás. Eso es trampa. Se quejó, volviendo a su tono infantil de antes. Si tú vas a hacer trampa, yo también. Empezó a agacharse, esquivar, saltar por encima de la gente, haciéndolas gritar brevemente en protesta, y correr junto a los muros de los edificios, agitando los brazos como si fuera un idiota o intentando volar. Pero tenía un propósito, ya que dificultaba seguirlo. Kami, es más molesto que cuando el zorro tiene razón. Maldijo Naruto en silencio. Oye, me molesta esa acusación. Protestó el Kyuubi. Además, ahora ambos sabemos que todo es una actuación. Si lo que vimos en la habitación era el verdadero, entonces debemos tener mucho cuidado. Gracias, Capitán Obvio. Saltó por encima del hueco entre los tejados antes de girar a la derecha, pisándole los talones a Tobi. Era difícil, pues tenía que vigilar al miembro de Akatsuki y, al mismo tiempo, asegurarse de no chocar con nada. Kakashi permaneció en el suelo, corriendo entre la multitud, que comenzó a dispersarse tras perseguir al enmascarado. Normalmente, habría intentado alcanzar al objetivo con un kunai para que fuera más lento y, además, dejara un rastro de sangre que rastrear. Pero lo que le impidió hacerlo fue la gente que se interponía en su camino y el hecho de que Tobi estaba por todas partes mientras corría. Si hubiera sido un shinobi menos experimentado, se habría enfadado y habría empezado a cometer errores. Pero no lo fue. Mantuvo la calma e intentó mantener a su objetivo a la vista. Pronto, los tres corrían por calles vacías, o en el caso de Naruto, por tejados vacíos. También se habían alejado del Palacio Real e incluso del distrito comercial. Ahora se abrían paso a través de los barrios bajos. Naruto tenía que ser aún más cuidadoso, un paso en falso y caería por el techo. Pero mientras corría, vio una oportunidad para detener a Tobi. Aceleró el paso, adelantándose a su objetivo, y entonces se detuvo. Sacó un par de kunais y los lanzó hacia donde corría Tobi, golpeando el suelo justo delante de él. «Ah, hay kunais delante de mí», gritó lo obvio, derrapando hasta detenerse justo antes de alcanzarlos. «¿Quién los ha lanzado?», preguntó, mirando a su alrededor exageradamente. Cuando levantó la vista y vio a Naruto de pie en la azotea, gritó y corrió por otra calle, alejándose del paragón. «Justo donde lo quiero», vitoreó Naruto en silencio. Al ver a Kakashi girar para seguir tras Tobi, supo que tenía que volver a la persecución. De lo contrario, nunca lo atraparían. Retrocedió hasta el otro lado del tejado, respiró hondo y cargó hacia el borde. Saltó por encima del amplio espacio entre los dos lados de la calle, sintiéndose como si flotara en el aire por un instante. El momento terminó cuando aterrizó en el otro tejado, rodando por el impacto y saliendo corriendo, alcanzando fácilmente a Kakashi y Tobi. Kakashi ganaba terreno lentamente mientras Naruto los alcanzaba. Rápidamente sacó un shuriken y lo lanzó a un lado de la cabeza de Tobi. El sonido del shuriken alertó al miembro de Akatsuki, quien giró bruscamente hacia un callejón. Kakashi no perdió tiempo e hizo el mismo giro, realizando sellos manuales. Doton. Dorieki, estilo tierra. Muro estilo tierra. Gritó, golpeando el suelo con las manos. El suelo frente a Tobi surgió de la tierra, bloqueándole el paso con una pared con 4 cabezas de bulldog esculpidas. «No tienes a dónde correr ahora», declaró mientras se paraba frente al miembro de Akatsuki de la máscara naranja. Tobi no respondió, simplemente miró hacia la cima del muro, calculando la distancia hasta la cima y el tiempo que tardaría en superarla. «Ni lo pienses», le advirtió Naruto al aterrizar en el muro. «Te tenemos», empieza a hablar, ordenó, sacando un kunai. «Muy bien», dijo Tobi, perdiendo de nuevo el tono infantil. «¿Qué te gustaría saber?». «Bueno, ¿y ahora qué hacemos?», preguntó Sai mientras miraba por la ventana por la que habían saltado Naruto y su antiguo sensei.
Ya no podía verlos, así que metió la cabeza. Realmente no podemos hacer nada ahora, señaló Sokka desde donde estaba sentado en el suelo. ¿Cómo que no pueden hacer nada?, preguntó Nadare, mirándolos frenéticamente. Ya no me sirves, Nadare Roga, le dijo Sasuke mientras se acercaba a la silla y la rodeaba para quedar detrás de él. ¿Sabes lo que eso significa? Pero aún tengo información valiosa, protestó, desesperado por encontrar una salida. No puedes matarme cuando tengo eso que ofrecer. ¿Te das cuenta de que ese miembro de Akatsuki nos ofreció esa misma información valiosa, que probablemente sería mucho mejor que la que tú podrías tener, y solo tenemos que conseguirla para atraparlo, ¿verdad?, preguntó Sakura. Así que es inútil tenerte cerca. Pero no sabes si podrán atraparlo, así que sigo siendo tu mejor opción. Obviamente no conoces muy bien a Naruto, dijo Azula con una sonrisa satisfecha. Lo atrapará, no me cabe duda. Así que, repito, no eres útil. Intentó pensar en algo que lo mantuviera con vida, pero no se le ocurrió nada, a pesar de darle vueltas a la cabeza varias veces. En efecto, no lo soy, admitió con tono derrotado. Así que mátame ya. Sasuke levantó la mano, listo para asestar el golpe mortal, pero se detuvo cuando Jiraiya negó levemente con la cabeza. Tengo una pregunta para ti, Nadare, antes de que mueras. ¿Por qué ayudaste a Akatsuki a matar a Koyuki?, le preguntó el sabio Sapo. No respondió durante un par de segundos. Cuando pareció que no respondería, lo hizo. Si hubiera tenido éxito en esta misión, me habría convertido en uno de sus miembros. Debería haber sido mi misión de iniciación. Soltó una risita áspera y amarga. ¿Qué tan equivocado estaba? Adelante, mátame. Mi mayor deseo se ha cumplido. Ahora puedo servir al señor Doto en el más allá. ¿Tu mayor deseo fue matar a Koyuki?, le preguntó Suki con ira en su voz. Su risa se convirtió en una carcajada desenfrenada. Pensé que sería obvio. Esa zorra está muerta, y el país de la primavera con ella. ¡Viva el país de la nieve!, declaró en voz alta y con alegría. Todos intercambiaron miradas y todos pensaron lo mismo. June se apartó de la pared donde estaba apoyada y se dirigió a la puerta. Golpeó la puerta un par de veces. «Oye, ¿podrías entrar un segundo?», gritó. La puerta se abrió. Cuando Nadare vio quién entraba, su mente se quebró. ¡No! «No, no, no, no», ¡No! gritó. «Estás muerto. Se supone que estás muerta. ¿Cómo es esto?». Habría seguido despotricando si el canto de los pájaros no hubiera inundado el aire. Sintió una descarga eléctrica que le golpeó el corazón y le llenó el cuerpo de un dolor indescriptible. Lo último que oyó fue Chidori, 1000 pájaros. ¿Qué tal si empezamos por lo simple? ¿Estuvieron involucrados los Akatsuki en la revuelta de Doto?, le preguntó Kakashi al miembro enmascarado de Akatsuki. Claro que sí, respondió Tobi. Nos pagó para que lo ayudáramos a derrocar a su hermano, y lo hicimos. Esa respuesta los desconcertó un poco. Eso fue demasiado fácil, le dijo Naruto. ¿Por qué respondiste tan fácilmente? Te lo dije, ¿no? Si querías obtener la información que tanto ansiabas, solo tenías que atraparme. Lo hiciste, así que te diré lo que quieres saber, explicó con paciencia, sin molestarse en mirarlo. ¿Querías saber algo más? Naruto y Kakashi intercambiaron una mirada que denotaba incredulidad y sospecha. Ambos sabían que algo así era demasiado bueno para ser verdad. Tobi no iba a revelar todo sobre Akatsuki. Lo notaron por sus palabras. ¿Por qué intentabas matar al daimyo de la primavera y a la princesa Miki?, preguntó Kakashi, volviendo su atención hacia él. Adoptó una pose pensativa que los irritó a propósito. Bueno, para ser más específico, Koyuki era para entretener, pero Miki era para negocios. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó Naruto. ¿Llamas entretenimiento que maten a un daimyo? No, me parece entretenido verlos a todos corriendo, intentando averiguar cómo mantenerla a salvo. Ay, no se sorprendan tanto, les advirtió. Ya les dije que sé cómo operan los shinobi de Konoha. Lo que hacían sería obvio si nadie supiera dónde buscar. ¿Y Miki era un negocio?, repitió Kakashi. Deberías limpiarte o revisarte los oídos, Kakashi. Ya te lo dije. ¿En qué es diferente? Bueno, tuve que hacer un esfuerzo pasajero para proteger mis intereses, ¿no?, preguntó como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo protegería tus intereses matar a la princesa del país del fuego?, preguntó Naruto, desconcertado por lo que escuchó. Para empezar, mantendría a su padre en el trono por más tiempo, señaló. Seamos sinceros, la capital está a un solo error de derrocar al daimyo y poner a su hija al mando. Si ella muere, eso se retrasará un tiempo.
Fue entonces cuando Kakashi lo conectó. El Daimyo del fuego está trabajando contigo, ¿verdad? Acusó al miembro de Akatsuki. ¿Te pidió que le dieras el segundo golpe a su hija? Preguntó Naruto, comprendiendo también lo que eso significaba. ¿Quién pediría que mataran a su propia hija? Preguntó en silencio. ¿Te olvidas de tu suegro? Preguntó el Kyuubi. Se enfadó mucho después de que Zuko y Asuna se fueran. Esa fue una pregunta retórica, zorro. Ambos estarían equivocados, anunció Toby, captando su atención de nuevo. El Daimyo del fuego no trabaja con nosotros. Solo lo manipulamos. Está acostumbrado a que le pase eso, considerando que su primera esposa se lo ha estado haciendo desde que se casaron. ¿Cómo sabes de su primera esposa? Le preguntó Kakashi, molesto por el rumbo que tomaba la historia. Es muy sencillo. Fuimos nosotros quienes la mandamos a matar, respondió con seriedad. Una vez muerta, entramos y ocupamos su lugar. Depravaste a una muchacha de su madre cuando hiciste eso. Irrelevante, y en general, si Nikki hubiera tomado el poder sin un regente, simplemente la habríamos matado también. Se encogió de hombros. Solo necesitábamos crear el caos suficiente para abrir un vacío de poder y tomar el control. Naruto se confundió. Algo no encajaba en su mente. Si controlabas el país del fuego, debías saber que yo era un Jinchuriki. ¿Por qué no le exigiste al Hokage que me entregara? Un daimyo exigiendo la entrega del Jinchuriki de la aldea oculta residente cuando sabe que debe quedarse en la aldea. Eso habría sido demasiado extraño para cualquiera, dijo, como si se lo estuviera explicando a un niño. No soy eso, le gruñó al hombre enmascarado. Me da igual. ¿Acaso te das cuenta de lo que significa realmente el término Jinchuriki? En cuanto te convertiste en el recipiente del Kyuubi, dejaste de ser humano, dijo, ignorando el gruñido. Admito que nos diste una pequeña sorpresa cuando dejaste los países elementales. Por suerte, teníamos una forma de corregirlo. Kakashi comprendió de inmediato lo que quería decir. Dejaste que la investigación siguiera adelante, dijo en voz alta. Podrías haberla detenido, y no lo hiciste. ¿Investigación? Preguntó Naruto. ¿Qué investigación? La investigación sobre ti, Naruto Uzumaki, le dijo Toby. ¿No lo sabías? ¡Increíble! ¿De qué está hablando, Ataque? Le preguntó a Kakashi, mirándolo directamente. Permíteme explicarte, dijo Toby, interrumpiendo a Kakashi. Después de que te marchaste, Tsunade le pidió al Daimyo que abriera una investigación sobre ti al llegar a la aldea. Permitimos que esto sucediera porque sabíamos que todo lo que había hecho el anterior Consejo Civil saldría a la luz, dándole la oportunidad de deshacerse de ellos, aunque en el proceso, algunos miembros del anterior Consejo simpatizaron con nuestra causa. Luego, hizo que los 11 de Konoha revisaran tu historial médico y, una vez terminado, les contó lo sucedido con el Kyuubi. Al enterarse, te buscaron por todos los países elementales. ¿Por qué malgastar recursos y esfuerzo buscándome, cuando todo lo que tenían que hacer era vigilarlos? Murmuró Naruto en voz alta. Exactamente, has mejorado en el uso del cerebro, elogió al rubio, aunque también lo insultó sutilmente. Claro, en ocasiones enviábamos un equipo para ver si habían encontrado algo, y para dar la impresión de que también te buscábamos. Eso les daba un incentivo para seguir buscándote, cuando parecía que estaban a punto de rendirse. Puede que les llevara 3 años encontrarte, pero al final lo hicieron. Espera, interrumpió Kakashi. Dijiste que tenías que hacer un esfuerzo pasajero para proteger tus intereses. Sí, dije eso. ¿Por qué solo intentaste un intento de pasada? Tienes el control del Daimyo del fuego. El país del fuego está a tu disposición. Deberías haberlo intentado todo para asegurarte de que se mantuviera así, pero solo hiciste un intento de pasada. ¿Por qué? Muy observador, Kakashi Ataque, sin duda haces honor a tu reputación, lo elogió el miembro de Akatsuki. Sí, nos habríamos esforzado más para proteger al Daimyo del fuego de ser derrocado, si de verdad importara en nuestros planes. Tenemos suficientes recursos como para que la pérdida de un Daimyo y su país no importe, incluso si se trata de uno de los 5 grandes países shinobi. A decir verdad, controlarlo a él y controlar el país del fuego no fue más que una diversión. ¿Llamas diversión jugar con un gobernante y su país? Preguntó Naruto, indignado. Había pasado suficiente tiempo en Basin, viendo a Lonfen tratar el lugar como su juguete personal como para ganarse su odio hacia cualquiera que hiciera lo mismo. Sí, lo hago. Al principio, ver a esos asesores correr de un lado a otro intentando minimizar los daños fue divertido. Ahora se ha vuelto un poco aburrido.
Llevo tiempo buscando una excusa para deshacerme del daimyo y tú lo has conseguido. Gracias por eso. ¿Qué quieres decir? El daimyo del fuego sigue vivo, protestó Kakashi. Volvió la mirada hacia él. El agujero donde su ojo derecho debería casi parecer perforar. ¿Crees que soy idiota? Supe cuál era tu plan en cuanto entré al salón de baile y miré la mesa real, igual que supe lo que hacían Naruto y su pequeño equipo cuando vi a su amiga cazarrecompensas en el bar. Podría haber detenido tus planes en cuanto entraron en la capital. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Preguntó mientras él y Naruto rebuscaban en sus recuerdos del baile, intentando averiguar de quién se había disfrazado Tobi, a pesar de saber que era una posibilidad remota. Aún tenían que intentarlo, hacerte creer que tenías la ventaja. Pero ahora sabes que nunca tuviste una oportunidad. Has estado bailando a mi ritmo todo el tiempo. Podrías entregarme el Jinchuriki del Kyuubi ahora para ahorrarte el problema de darte cuenta cuando sea demasiado tarde. Naruto saltó de la pared tan rápido que provocó una ráfaga de viento en el lugar donde se encontraba. Aterrizó frente al miembro de Akatsuki, lo agarró por la garganta y lo estrelló contra la pared. Hay 3 cosas que debes recordar, gruñó mientras acercaba el kunai al agujero de la máscara. 1. No hables de mí como si no estuviera aquí. 2. Ya no obedezco a Konoha, pedirles que me entreguen sería inútil. Y 3. ¿De verdad crees que dejaría que tú y tus amigos revivieran esa cosa voluntariamente? Preguntó, pronunciando la palabra cosa como si fuera una pesadilla. Mientras Kakashi estaba confundido, Tobi rió entre dientes. Entonces, ¿conoces sus orígenes? ¿Cómo lo descubriste? Como si te lo fuera a decir, respondió. Lo que había aprendido esa noche era algo que difícilmente olvidaría. Escena retrospectiva. La noche estaba en su apogeo sobre la Nación del Fuego. La mayoría dormía profundamente en sus camas, soñando con cosas que no recordarían por la mañana. El aire estaba casi en silencio, salvo por el crujido ocasional de un avión cercano o el ruido de un guardia al pasar. Si uno miraba al cielo, veía que las estrellas brillaban con toda su fuerza, junto con la luna en todo su esplendor. Naruto no podía dormir, así que se sentó en el techo sobre la habitación de Asuna, vigilándola mientras observaba las estrellas. La práctica le resultó bastante relajante, aún no había encontrado nada que lo librara de sus pesadillas, y le permitía vigilar a la princesa. Hay luna llena, comentó, mirándola. ¿Qué observador?, comentó el Kyuubi con sarcasmo. Lo próximo que me dirás será que las estrellas brillan. ¿Qué te tiene de mal humor?, le preguntó al zorro. Últimamente había notado que, con luna llena, el Biju se ponía de muy mal humor. No es nada que te preocupe, respondió el zorro. Simplemente odio esa maldita cosa. ¿Cómo puedes odiar la luna? Es solo una gran bola de roca que flota alrededor del planeta y que también ayuda a los maestros agua a hacer lo suyo. Bueno, esa gran bola de roca y yo tenemos una relación que se remonta a mucho tiempo atrás. Al oír eso, tuvo que contenerse para no reírse a carcajadas. ¿Qué? ¿Te acostaste con uno de los peces o algo así?, preguntó con una sonrisa. ¿De dónde, por Dios, sacaste esa idea? Era una idea tan descabellada y extraña. No esperabas que la dijeras en voz alta. ¿De qué otra manera podrías tener una historia con la luna? No se me ocurre nada que implique tener una mala historia con la luna, y eso considerando que estamos hablando de ti, señaló. ¿Y eso, qué significa?, preguntó ofendido. De los dos, ¿quién era la que no paraba de comentar sobre mujeres en el campo de entrenamiento que probablemente serían buenas en la cama? ¿Cuántas veces tengo que decirte que me aburrí? No aguantaba tanto verte dar vueltas, hacer flexiones o lo que fuera que estuvieras haciendo, se defendió. Además, nunca he conocido a esos espíritus. No puedo hablar por los otros Biju. Bueno, ahora me tienes confundido. ¿Cómo podrías tener una historia con la luna sin conocer a los peces? Sobre todo porque uno de ellos es el espíritu de la luna. El zorro se burló. Por favor, no es tan difícil. Esos dos no se dieron cuenta de que la luna vieja fue destruida y que la nueva tenía algo dentro hasta unos 500 años después. Ah, ya veo, dijo Naruto. Estaba a punto de volver su atención al cielo cuando calculó lo que había dicho el Kyuubi. Un momento. ¿A qué te refieres con la luna vieja fue destruida? ¿De qué estás hablando? Es una historia larga, muy larga. Probablemente no te interese. Oh, no, no vas a intentar quitarle importancia. ¿Cómo demonios sabes que la luna tiene algo dentro? Ese tipo de cosas requieren una respuesta. Así que empieza a hablar como un zorro, ordenó. ¿No vas a dejar pasar esto, verdad?, preguntó el Biju, con la esperanza de poder hacerlo. Por supuesto que no, ahora empieza a hablar. De acuerdo, hablaré.
Ahogó un suspiro de derrota. ¿Qué sabes del sabio de los 6 caminos? Solo lo que me contaron en la academia. Fue el primero en descubrir la verdad del chakra e intentó usarlo para traer al mundo una era de paz. Finalmente creó a los shinobi y fue considerado el shinobi no kami, dios de los shinobi. Tuvo 2 hijos, cuyos descendientes se convertirían en los clanes Senju y Uchiha, respectivamente. Naruto recordaba bien esa parte, considerando que los profesores no dejaban de repasar a los hijos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo consiguió ese título? Lo pensó un momento. En realidad no. Siempre pensé que lo obtuvo porque fue el primer shinobi de verdad. Sabía que el título también se le había otorgado al Shodaime Hokage y al Sandaime Hokage, ambos figuras legendarias. De joven, le costaba creer que el Sandaime ostentara ese título. Hubo algo más que eso. También creó a los Biju. Eso tomó a Naruto por sorpresa. Espera, ¿el qué? Lloro por la educación que recibiste, le dijo el zorro en tono inexpresivo. Cállate, eso no es precisamente conocimiento general. Entonces, ¿dices que el sabio los creó él mismo? ¿Simplemente creó 9 criaturas de chakra desde cero? Desde cierto punto de vista, tendrías razón. Gimió en voz baja. ¿Podrías darme una respuesta directa, Kyuubi? ¿Me estás dando un dolor de cabeza terrible?, preguntó, con ese tono quejoso que el zorro odiaba. Bueno, ya basta con ese tono de voz, le dijo a su Jinchuriki con un gruñido. Mira, el sabio de los 6 caminos obtuvo la mayor parte de su fama y su título de un solo evento, su victoria sobre el Jubi. ¿El Jubi? Pero si creía que solo eran 9. Protestó. Nunca había oído hablar de un 10º Biju y eso lo puso nervioso. Si dejaras de interrumpirme, quizás podría explicarte. Preguntó el zorro con ironía. Mira, ejércitos enteros fueron enviados contra el Jubi y fueron completamente aniquilados en cuestión de minutos. Todos vivían aterrorizados mientras arrasaba el mundo, hasta que el sabio lo combatió. ¿Y lo mató? La mente de Naruto dio un vuelco al oír lo que el Kyuubi acababa de añadir. Espera, ¿quieres decir que el Jubi estaba siendo controlado por la madre del sabio? No, no lo hicieron. Selló el Jubi dentro de sí mismo y se convirtió en su Jinchuriki. El sabio pudo aprovechar y controlar el abrumador poder del chakra del Jubi, y así, lo guardó en su interior por el resto de su vida. Esa parte la conocía. Si un Jinchuriki moría, el Biju que llevaba dentro también moría. Ahí es donde te equivocarías. Si el sabio hubiera muerto con el chakra del Jubi sellado en su interior, este buscaría su cuerpo físico y sería libre de nuevo, lo que obligaría a quien tuviera que lidiar con él a empezar de cero. Así que intentó encontrar una manera de evitarlo. Finalmente lo logró. ¿Cómo hizo eso?, preguntó Naruto con curiosidad. Utilizó un jutsu llamado Bambutsu SZ, creación de todas las cosas, para separar el chakra del Jubi del cuerpo. Con el chakra, lo usó para crear 9 seres y les dio vida. ¿Quiénes habrían sido tú y los otros 8 Biju, verdad? Qué observador de tu parte, comentó secamente. Muchas gracias por notarlo, respondió Naruto con el mismo tono seco. Además, si le quitó el chakra al Jubi, ¿qué demonios hizo con el cuerpo? Ahí es donde entra la segunda luna. La primera luna fue destruida accidentalmente durante la batalla, lo que dejó al espíritu lunar en un estado de coma y redujo su poder de agua control a la mitad. El sabio usó un jutsu llamado Chibaku Tensei, cuerpo celestial que surge de la tierra, para arrancar un inmenso trozo de tierra, lo colocó en sus profundidades y luego lo lanzó a la órbita. Por eso, los humanos nunca han encontrado evidencia de la batalla entre ellos. Usó el campo de batalla para crear la luna. ¿Cuánta tierra utilizó? Bueno, ¿sabes que hay un gran océano entre los países elementales y los países de control? Sí, navegué en él. Eso solía ser un continente, le dijo el zorro con una cara completamente seria. A Naruto le tomó unos minutos comprender lo que el Kyuubi acababa de decirle. ¿Me estás diciendo que todo el campo de batalla entre el sabio de los 6 caminos y el Jubi era un maldito continente? Casi gritó. Eso es lo que nos dijo el sabio. Oh, bueno, eso lo cambia todo, ¿no? Entonces escuchó lo que había dicho el Kyuubi. Espera, ¿qué te dijo el sabio? ¿Conocías a ese tipo? Él nos crió. Aprendimos todo de él, incluyendo su lucha contra los Jubi. Demonios. Lo considerábamos un padre. Todavía recordaba aquellos días con cariño. Y siempre que hablaba de su lucha contra el Jubi, percibíamos el odio y la amargura subyacentes en su voz. Por eso no te gusta la luna, porque te recuerda algo que alguna vez fuiste y algo que tu figura paterna odiaba. Siempre pensamos que si volvíamos a ser el Jubi, lo decepcionaríamos.
Además, entendíamos sus intenciones. ¿Quieres decir que puedes recordar todo sobre el Jubi? Preguntó. No exactamente, admitió el zorro. No sé los demás, pero yo solo podía ver los recuerdos del Jubi en mis sueños. Bueno, digo sueños, eran más bien pesadillas. Todo lo que vi fue destrucción desenfrenada, muerte, caos absoluto y terror. Se estremeció. Puede que sea una criatura que disfruta de un poco de caos de vez en cuando, pero ni siquiera yo intento que arda el mundo en el que vivo. Sí, supongo que puedo entender por qué odiarías la luna si la vieras en tus sueños, admitió. Para ser honesto, QB, es mucha información para asimilar. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Cómo demonios se puede destruir una luna sin querer? Preguntó. De hecho, le preguntamos eso una vez. Se avergonzó y murmuró algo sobre un jutsu equivocado en el momento equivocado. Al oír eso, a Naruto le costó mucho contener la risa. No sonaba bien. Una persona legendaria, si no completamente mítica, que se hacía pasar por alguien capaz de hacer cualquier cosa había destruido accidentalmente algo que ni siquiera existía en el planeta. Parecía el comienzo de una broma pesada. Fin del flashback. ¿Por qué demonios intentan liberarlo? Preguntó Naruto, sin soltar la garganta del miembro de Akatsuki. ¿De verdad creen que pueden controlarlo? Pues sí que lo tenemos, respondió Tobi con indiferencia, como si nada. ¿Por qué, si no, estaríamos empeñados en ello? Porque están todos locos, por eso, lo acusó. ¿No se dan cuenta de lo que pasará? Este mundo se convertirá en un infierno si se libera. Y ahí es donde te equivocarías por completo. Verás, no tenemos intención de dejar que se descontrole. ¿Entonces qué planeas? Preguntó Kakashi. Aunque no tenía ni idea de lo que hablaban, decidió seguirle el juego, fingiendo saber lo que Naruto sabía, con la esperanza de que fuera suficiente para entender el plan de Akatsuki. Es muy sencillo, les dijo. Luego procedió a atravesar el agarre de Naruto y a través del propio Naruto, atravesándolo como si nada, haciendo que Naruto se soltara y comenzara a caer hacia adelante. Se habría estrellado contra el suelo si no hubiera usado la pared para estabilizarse, clavándole el kunai. Lo que planeamos hacer es usar el Jubi para crear una realidad sin guerra ni sufrimiento, una realidad donde nadie muera, declaró el hombre enmascarado, mirando a la luna. ¿Y cuál sería el precio de esa realidad? Preguntó Naruto mientras se alejaba de la pared, dejando el kunai incrustado en ella. Sabía que siempre tendría que haber un precio. Simplemente eliminaríamos la mayor debilidad del mundo, el libre albedrío. Esa simple declaración dejó atónitos tanto a los shinobi de Konoha como a Paragón de la Nación del Fuego. Si hacen eso, no seríamos más que esclavos de una realidad falsa, argumentó Kakashi. Eso es infinitamente mejor que esta realidad inútil. ¿Por qué querrían vivir en una realidad donde todos sus seres queridos morirán? ¿Donde hablarían con un monumento o una tumba, esperando un poco de paz? Les preguntó a ambos. Lo hacemos para honrar a quienes hemos perdido, le dijo Naruto. Incluso muertos, siguen siendo tus compañeros. Si no recuerdas a quienes has perdido y atesoras sus recuerdos, vivirás solo. Y esa es la forma más dolorosa de vivir. Esperaba que hubieras madurado desde que dejaste Konoha, Naruto. Suspiró decepcionado. Creo que me equivoqué, sigues siendo tan ingenuo como el día que te fuiste. No, no lo soy. He perdido amigos, gente a la que he apartado o a la que he liderado yo mismo. ¿Pero alguna vez has perdido a alguien a quien realmente querías? ¿A alguien a quien apreciabas por encima de todo? ¿A alguien que, si muriera, te haría sentir que la vida ya no tenía sentido? No, no lo he hecho, admitió finalmente, después de que la imagen de Asuna con el ceño ligeramente fruncido le cruzara por la mente. Pero aún así, si hubieran muerto, no intentaría traerlos de vuelta. Lo que se hiciera, se haría, eso es inmutable. Y ahí es donde tú y yo diferimos, dijo Tobi. Seguirías teniendo fe en esta realidad, incluso si te hubiera arrebatado a quien más apreciabas. Yo crearía una nueva realidad donde no tuvieras que sufrir esas pérdidas. ¿Es tan malo? Cuando nos quitas el libre albedrío y nos conviertes en marionetas, sí, lo es, le dijo Kakashi. Se giró para encarar al shinobi de Konoha. No deberías abrir la boca tan fácilmente, Kakashi, le advirtió. Si mal no recuerdo, fuiste tú quien provocó que el plan de Akatsuki se desarrollara como lo ha hecho. Por eso, te lo agradezco. Volvió a mirar al cielo, como si comprobara algo. Creo que ahora es el momento de irme. Un momento. ¿Quién demonios eres? Exigió Naruto.
que este enmascarado les hubiera permitido vacilar intentando evitar el asesinato por diversión, y además admitiendo haber matado a una madre solo para gobernar desde las sombras. Eso lo enfureció muchísimo, pero lo peor fue que les permitió llevar a cabo su plan solo porque estaba aburrido de manipular al Daimyo del fuego. Ah, sí, claro. Querrías un nombre que le hiciera justicia a esta persona. Adoptó la misma pose burlona y pensativa. ¿Qué dirías si te dijera que soy Madara Uchiha? Diría que estás mintiendo. Olvidas que tengo a alguien que conoce personalmente a Madara Uchiha. Se guardó el secreto para sí mismo. Se rió entre dientes, provocando un escalofrío en Naruto y Kakashi. En ese caso, pueden seguir llamándome Tobi. Pero la verdad, los miró a ambos. Por alguna razón que no pudieron explicar, el agujero de su máscara ahora mostraba un ojo. Pero no era un ojo común, era un Sharingan. No quiero ser nadie en esta realidad, ya que nada en ella me importa. Volvió la mirada hacia Naruto. Te veré de nuevo, Naruto Uzumaki, y te haré ver por qué tus ideales están equivocados. Cuando eso suceda, te entregarás con gusto a nosotros. Eso nunca sucederá, te lo prometo, gruñó. Si tú lo dices, dijo. Hasta el próximo partido. El espacio alrededor del agujero de la máscara comenzó a distorsionarse, arremolinándose hacia afuera y absorbiendo el aire circundante, casi como un agujero negro. Antes de que Naruto o Kakashi pudieran detenerlo, Tobi desapareció por el agujero, que desapareció después, dejándolos solos en un callejón bloqueado. Los dos guardaron silencio un par de minutos. ¿Qué es el Jubi? Preguntó finalmente Kakashi a Naruto. Y yo que pensaba que lo sabías, respondió. Eres un Jounin, lo averiguaste. La pregunta más importante es ¿cómo demonios conoces a ese hombre? No. ¿Por qué me cuesta creerte? Preguntó. Lo oíste tan bien como yo. Y, al parecer, fuiste tú quien empezó todo esto. ¿Y quién era? Te dije que no lo sé. Se defendió el shinobi enmascarado. Entonces empieza a pensar, ataque. Ese tipo nos tuvo en bandeja de plata todo el tiempo que estuvimos aquí. Parece saberlo todo sobre nosotros, y nosotros no sabemos nada de él, excepto que tiene un Sharingan en lugar de ojo derecho. Naruto, no nos sirve de nada discutir entre nosotros. Si lo hacemos, Akatsuki nos saca ventaja. Volvamos con los demás y digámosles lo que sabemos, ¿de acuerdo? Ofreció. Naruto sabía que Kakashi tenía razón, pero aún le molestaba que Tobi lo hubiera llevado de la mano. Bien, vámonos. Salió del callejón, empujando a Kakashi al volver a la calle. Kakashi no dijo nada, solo miró fijamente el espacio vacío donde Tobi había estado. ¿Quién era? Se preguntó. ¿Por qué hizo como si me conociera? Negó con la cabeza, dándose cuenta de que no era momento de pensar en ello. Lo más importante era volver con los demás y pasarles la información. Se dio la vuelta y se alejó también, lanzando un kunai a la pared sin mirar. En la empuñadura del kunai había una etiqueta explosiva. 5 segundos después, detonó, causando una pequeña explosión concentrada que destruyó la pared. A la mañana siguiente, solo quedarían escombros y algunas cicatrices, nada que llamara mucho la atención. El equipo Paragón esperaba en uno de los jardines del palacio. Algunos observaban en silencio a los peces nadar en un estanque cercano. Había pasado un día desde el baile. Habían salido del hotel donde se alojaban y se habían trasladado rápidamente al palacio, manteniéndose alejados por el momento. Ya había bastante movimiento sin que ellos echaran leña al fuego, pero esa no era la única razón de su silencio. Después de que Naruto y Kakashi regresaran y les contaran lo que Tobi les había dicho por voluntad propia, compartieron la molestia de Naruto. Para la mayoría del equipo, el simple hecho de que Akatsuki los hubiera tomado por tontos con facilidad los enfureció. Sokka y Asuna estaban especialmente irritados. Se habían estado arrepintiendo de no haberse dado cuenta. ¿Qué probabilidades había de que June hablara con el mismo tipo que también trabajaba para Akatsuki disfrazado? ¿Qué probabilidades había de que la persona con la que estarían trabajando y el que estaría cometiendo el asesinato le guardaran un profundo rencor al objetivo? Esas ni siquiera eran probabilidades para empezar. Habían sido planeadas desde el principio. Deberías haber visto eso, idiota. Se gritó Sokka. Miraba con tristeza a una pared cercana, como si estuviera pensando cómo destrozarla con su zanpakuto. Akela estaba sentado en cuclillas cerca, esperando pacientemente. Sabía que el estado de ánimo de Sokka sería solo temporal. June también notó su humor. Sokka, relájate, le dijo mientras se apoyaba en el costado de Nila. El jardín era lo suficientemente grande como para que el Shirsu cupiera cómodamente, ya que había una entrada al palacio cerca. Nos engañaron.
No puedes dejar que eso te desanime. A veces se gana y a veces se pierde. Eso es todo. ¿Esto viene de la mejor cazarrecompensas del sector?, preguntó Azula con irritación evidente en su voz. Se encogió de hombros. Oye, incluso yo cometí errores al principio. Pero no me atormento por haber perdido un par de recompensas. Si dejas que un par de errores te afecten, cometerás muchos más. Créeme, hablo por experiencia. No es que esté enojado por haber cometido un error, dijo Sokka, apartándose de la pared y mirándola. Estoy enojado porque me engañaron. Se supone que yo era el que tenía las ideas y no tenía ni idea de lo que realmente estaba pasando. Pero esta no es la primera vez que te engañan, ¿verdad?, le preguntó. Ya te engañaron 2 veces. Esos no cuentan, objetó. Naruto nos engañó y ahora está de nuestra parte. El hecho de que ahora esté de nuestro lado no significa que esos problemas no desaparezcan, señaló. Tiene razón, Sokka, asintió Naruto, desviando su atención del estanque hacia el resto del grupo. Te di la razón 2 veces, eso no va a desaparecer. Tampoco el hecho de que Tobi supiera lo que hacíamos desde el principio y nos dejara hacerlo. No pareces estar muy enfadada, comentó Azula. Todavía estaba un poco molesta, pero comprendía la razón en lo que June y Naruto dijeron. Créanme. Estoy tan molesto como ustedes. Pero en lugar de enojarme, me motiva a vencer a este tipo. ¿Estás usando esto como ejemplo de la lección número 9? Preguntó, provocando miradas de confusión por parte de los demás. Sokka y Suki ya los habían oído hablar de estas lecciones, y Azula, sin querer, le había dicho a la guerrera Kyoshi cuál era la 8ª lección durante el examen Chunin. Pero no habían escuchado las otras lecciones ni su significado. Sí, lo tomó como ejemplo, respondió. También lo tomó como ejemplo de la lección número 1. Buen punto, admitió, recibiendo más miradas confundidas de los demás allí presentes. ¿De qué están hablando?, preguntó Suki finalmente. ¿Podría alguno de ustedes explicarme esas lecciones de las que hablan tanto? Antes de que Naruto o Azula pudieran responder, Jiraiya entró al jardín por otra entrada. ¿Qué pasa, MS-sensei?, preguntó Sokka al sabio sapo. Mis sospechas eran ciertas, anunció, sin molestarse en pedirle a Sokka que dejara de llamarlo así. Ya les había contado antes sus sospechas sobre los alias que habían estado usando durante el baile. Esos documentos que me enviaste eran legítimos. Ni uno solo era falso. ¿De verdad estábamos usando las identidades de personas reales? ¿Qué les pasó?, preguntó Suki. Tras enterarse de que Akatsuki no tenía ningún problema en asesinar a la madre de Miki, supo que debía haber más víctimas. Sorprendentemente, siguen vivos. Por lo que pude averiguar, parece que todos los personajes que personificaste recibieron ayuda de Akatsuki. Hace 5 años, Manchou sufrió una sequía que provocó una mala cosecha. Sus tierras estaban al borde de la inanición hasta que Akatsuki envió a Kisame Oshigaki para ayudarlo a solucionar su problema. Gaiju y su hermana habían sufrido abusos por parte de su padre y su madre hasta que ella cumplió 18 años. La única razón por la que se detuvo fue porque Akatsuki envió a Sasori y Orochimaru a matar a los padres, lo que permitió que Gaiju heredara todo. Yoen fue, de hecho, el guardaespaldas de Hieichou desde que tenían 10 años. Al crecer, se enamoraron, algo que el padre de Hieichou desaprobaba. Habría mandado matar a Yoen si Itachi y Setsu no hubieran logrado escapar. Hoy en día, viven felices juntos. Kikan era un hombre que luchaba por llegar a fin de mes y tenía una buena cantidad de dinero. Deuda. Esa noche fue al casino. Su compañero de juego era un miembro de Akatsuki llamado Kakuzu. ¿Cómo supo Akatsuki de cada uno de ellos? Que cada uno de ellos estuviera en apuros y que Akatsuki acudiera al rescate no me parece casualidad, señaló June. No lo fue. O bien contactaron directamente con Akatsuki o un amigo les habló del grupo. Hay una conexión entre todo esto. Akatsuki no cobraba por esos trabajos. En cambio, preguntaban por el historial completo del cliente, su pasado, sus aficiones, todo lo que se les ocurriera. También les dijeron que desmintieran cualquier rumor que oyeran sobre algo que sonara fuera de lo común. ¿Hasta dónde llega esto?, preguntó Azula, asombrada por lo que escuchó. Gaiju ocurrió cuando Orochimaru todavía estaba en Akatsuki, que es el mayor de este grupo, y lo que le pasó a Kikan ocurrió hace unos 4 meses, que es el más joven. Entonces, Akatsuki no solo obligó a la gente a revelar su identidad cuando planearon asesinar a Koyuki. Llevan años haciéndolo, afirmó Suki. Lo que significa una de dos cosas. O llevan mucho tiempo planeando este asesinato, o tienen alias creados a largo plazo, comprendió Naruto.
Si un miembro de Akatsuki usara uno de estos alias para causar un escándalo o matar a alguien, la persona real tendría una coartada sólida, lo que haría que cualquier caso que la policía civil o shinobi intentara abrir se frustrara. Protegiendo así tanto al miembro de Akatsuki como a la persona real, terminó Sokka, dándose cuenta de a dónde quería llegar Naruto. Eso depende de lo que definas como miembro de Akatsuki. Nadare nos dijo que matar a Koyuki sería su misión de iniciación y que, si lo conseguía, se convertiría en uno de sus miembros. Akatsuki solo ha tenido 10 miembros a la vez, todos ninjas renegados de clase S, señaló Jiraiya. Todos reflexionaron sobre la información que conocían, dejando el jardín en silencio, salvo por el estanque y los peces en sus aguas. ¿Y si Akatsuki tuviera miembros no oficiales? Preguntó Suki, captando la atención de todos. ¿Qué quieres decir con eso, Suki? Preguntó June. O sea, Akatsuki tenía miembros que trabajaban para ellos, pero no eran infames. Así, podían trabajar sin ser notados. Es plausible, asintió Jiraiya, pensándolo bien. También explicaría cómo lograron mantenerse en silencio hasta hace poco, pero aún así completaron misiones. Si ese es el caso, ¿qué pasa con esa misión de iniciación de la que hablaba Nadare? Preguntó Sokka. Si Akatsuki solo tiene 10 miembros, los no oficiales se quedarían donde están. ¿Y si la misión de iniciación es la oportunidad para que el miembro no oficial se convierta en miembro oficial? Sugirió Azula. Si completan la misión con éxito, se convierten en uno de los 10. Pero esos 10 siempre son de clase S, señaló Jiraiya. Dudo mucho que permitieran que un miembro no oficial que no fuera un shinobi de clase S se convirtiera en miembro de verdad. Revisé el expediente de Nadare. Solo era un shinobi de clase B. Quizás Akatsuki tenga influencia sobre los libros bingo. Si así fuera, fácilmente podrían ascenderlo a clase S, dijo Naruto. Si tuvieran influencia sobre los libros de bingo, tendrían que tener agentes en cada país que emita un libro de bingo. Ese pensamiento puso nerviosos a todos los presentes. Todos compartían la misma idea. ¿Qué tan grande es Akatsuki? Si sus especulaciones eran ciertas, la organización sería muchísimo más grande de lo que se creía originalmente. Todos, miren, dijo Jiraiya a los demás, distrayéndolos de sus pensamientos. Mucho de esto es pura especulación. Por lo que sabemos, podríamos estar equivocados. Todos sabían que intentaba tranquilizarlos, pero no sirvió de nada. El hecho de que Akatsuki fuera posiblemente más grande que 10 miembros era suficiente para poner nervioso a cualquier persona en su sano juicio. Aún así, lo que importaba era la intención. Tiene razón, asintió June. A menos que tengamos pruebas que respalden todo esto, no hay nada que demostrar. Así que, tranquilicémonos. Hablando de relajarse, mejor nos preparamos, dijo Sokka. Empezará pronto. Esa es una buena idea, admitió Jiraiya. Y hablando de eso, ¿podrían vigilarla hasta que empiece? Después de que todos asintieran, regresó a la entrada por la que había entrado e hizo una señal a alguien del otro lado, quien enseguida entró. ¿Cómo estás, señora Koyuki? Preguntó Naruto al daimyo de la primavera. Estoy bien, Naruto, le dijo con una sonrisa. Pero ojalá dejaras de ser tan formal. Disculpe, mi señora, pero debo mantenerme profesional, le dijo antes de sonreír levemente. Pero me alegra ver que lo logró. Igualmente, asintió. La versión oficial era que las heridas que había sufrido durante el baile, sorprendentemente, no fueron mortales y que pudo recuperarse. Sin embargo, el daimyo del fuego se asfixió accidentalmente durante la confusión, y nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde, dejando que su hija ocupara el trono. Pero como dijo una vez un hombre muy sabio, solo un idiota cree la versión oficial. La historia real era muy distinta. Era de esas historias que encajan mejor en un libro que en la vida real, y todo comenzó tras la reunión de negociación entre el daimyo de primavera y los asesores del daimyo de fuego. Escena retrospectiva. El equipo Kakashi y Jiraiya acababan de repasar las posiciones en el salón de baile que impedirían el intento de asesinato si todo salía como se describía en la carta. Pero, considerando que eso significaba que era muy probable que las cosas cambiaran, también significaba que no tenían ninguna posibilidad de saber si las posiciones seguirían siendo buenas. Eso los dejaba con la tarea de idear un plan de adaptación si las cosas salían mal. Irónicamente, fue Koyuki quien tuvo la idea. Señor Jiraiya, ¿puedo sugerir algo? Le preguntó al sabio Sapo. ¿Qué tienes en mente? Preguntó a cambio. ¿Es posible usar este intento de asesinato en nuestro beneficio? Eso captó la atención de todos. ¿En qué estás pensando, Koyuki?
Le preguntó con tono sospechoso. Guardó silencio un minuto, sin saber qué responder. Finalmente, lo miró directamente a los ojos. ¿No podríamos usar este asesinato para deshacernos del daimyo del fuego? Pasaron 5 minutos antes de que alguien dijera algo más. Kakashi fue el primero en romper el silencio. ¿Sabe lo que dice, señorita Koyuki? Preguntó. Sí, lo creo, confirmó. Todos han visto cómo se comportó el daimyo durante la reunión. Si ha sido así desde que asumió el poder, entonces tiene que irse. ¿Pensabas ocupar su lugar una vez muerto? Preguntó Sai. Si así fuera, Danzo querría saberlo cuanto antes. Koyuki frunció el ceño. No, claro que no. Ya tengo suficientes problemas para gobernar un país. No quiero ni necesito gobernar otro. ¿Entonces sugerirías que Miki tome el trono? Preguntó Sasuke. ¿Está siquiera lista? Sí, está lista, confirmó Jiraiya. Aprendió viendo a su madre dirigir el país y también tuvo que observar cómo gobierna ahora su padre. Creo que es seguro decir que si el daimyo del fuego muere, no llorará demasiado por él. Estaríamos planeando una traición si seguimos adelante con esto, señaló Sakura. Solo es traición si nos atrapan, respondió encogiéndose de hombros. Volvió la mirada hacia el daimyo en la habitación. Entonces, ¿qué tenías en mente? Unas horas antes del baile, el daimyo del fuego estaba solo en su habitación, escribiendo unas cartas antes de salir. Su concentración se vio interrumpida cuando llamaron a la puerta. ¿Sí? ¿Quién anda ahí? Preguntó, levantando la vista de su escritorio. Soy Jiraiya, mi señor, dijo la voz del sabio sapo desde el otro lado de la puerta. Hay algo que debemos discutir. Se trata de dónde nos colocaremos durante el baile. ¿Puedo pasar? Sí. Se levantó de la silla. Un momento, por favor. He cerrado la puerta con llave. Se acercó y la abrió. Antes de decir nada, puso los ojos en blanco y se desplomó. Lo último que vio fue un Sharingan girando. Muy bien, gente, a por ello, dijo Jiraiya a los demás que estaban en el pasillo mientras sostenía la puerta abierta. Kakashi, por favor, asegúrate de que el daimyo no se caiga al suelo. El shinobi enmascarado atrapó rápidamente al daimyo que caía. Lo tengo, anunció mientras entraba rápidamente en la habitación, usando la mano libre para cubrir el Sharingan con su diadema. Sasuke y Koyuki lo siguieron mientras Jiraiya cerraba la puerta. Sai y Sakura se quedaron afuera vigilando el pasillo. Señora Koyuki, por favor, siéntese en el borde de la cama, le dijo Sasuke. Ella asintió y se sentó rápidamente junto al daimyo del fuego, inconsciente, quien estaba sentado. ¿Está segura? Preguntó. Si quería echarse atrás, solo tenían que salir de la habitación. El daimyo del fuego, inconsciente, despertaría antes del baile y nadie se daría cuenta. Sí, estoy segura, respondió ella con convicción. Entonces, comencemos, declaró Jiraiya. Concentró su chakra en la punta de sus dedos índices y los presionó en un punto de la espalda de ambos daimyos. Justo debajo de ese punto se encontraba uno de los Tenketsu, puntos de chakra, y, al inyectarlo, el chakra de los dos civiles se activaría brevemente, dándoles el poder de usar jutsus por un corto tiempo. Kakashi, despiértalo, ordenó, retirando los dedos índices. Kakashi asintió y procedió a abofetear al daimyo del fuego. Despertó sobresaltado, pero se quedó inmóvil mientras observaba el Sharingan de Kakashi. Junto a él, Koyuki estaba en la misma situación que Sasuke. Los dos shinobi formaron un sello manual y los dos civiles hicieron lo mismo. Mientras los cuatro realizaban los movimientos, Sasuke y Kakashi manipulaban el chakra del daimyo para activar el Engen no Jutsu, manteniendo la imagen del objetivo en mente. Engen no Jutsu, corearon los cuatro. Los dos daimyos quedaron envueltos en columnas de humo, y cuando éstas se disiparon, intercambiaron posiciones. Koyuki ahora estaba sentado donde estaba el daimyo del fuego, y viceversa. ¿Todo listo? Jiraiya preguntó a Kakashi y Sasuke. Kakashi asintió mientras volvía a cubrir su Sharingan con la bandana. Ahora creen que son la otra persona y actuarán en consecuencia hasta que rompamos la hipnosis. Con un poco de suerte, Nadare caerá en la trampa y atacará al daimyo del fuego, terminó Sasuke mientras desactivaba su Sharingan. Ahora solo nos queda pasarle la información a Naruto y a su equipo. ¿Bromeas? Eso es lo fácil, dijo Jiraiya. Miró al daimyo del fuego, Koyuki. Gracias por su tiempo, mi señor. Nos vamos, dijo formalmente. Tras un leve asentimiento del daimyo, Jiraiya, Sasuke, Kakashi y Koyuki, el daimyo del fuego, se dieron la vuelta y abandonaron la habitación. Jiraiya notó rápidamente que Naruto entraba en el pasillo y le hizo una señal para que se acercara.
Él respondió y se dirigió tranquilamente hacia el sapo sapo. ¿Qué pasa? Susurró mientras observaba a los demás bailar o hablar. Había una distancia prudencial entre ambos, lo suficientemente cerca como para oírse, pero no tanto como para que pareciera que hablaban. Un pequeño cambio de planes. No intentes detener el asesinato, respondió Jiraiya. Intercambiamos a Koyuki y al Daimyo del Fuego. Ya entendía a dónde quería llegar. Bueno, será mejor que informes a los demás entonces. Kakashi se encarga de eso. Naruto se alejó entre la multitud. Pronto fue asediado por un montón de adolescentes. Asuna sacó el papel que Kakashi había deslizado en el bolsillo de su camisa. Solo contenía 2 frases. No detengan el asesinato. Koyuki y el Daimyo del Fuego se intercambian. Se lo pasó a la siguiente persona después de leerlo. El proceso se repitió, y cada uno se tomó un momento para leer la nota brevemente antes de entregársela al siguiente. Una vez que terminaron, Suki le devolvió el papel a Asuna. Lo rodeó con la mano y lo redujo a cenizas con un rápido fuego control. Fin del flashback. Y así, el Daimyo del Fuego murió, larga vida al Daimyo del Fuego. Todos estaban de pie en la sala del trono del Daimyo del Fuego. Al igual que el salón de baile, estaba muy bien logrado. Altos muros y columnas sostenían un techo de madera oscura y noble, igual que las paredes. Las columnas eran de piedra gris sin ningún grabado. Las paredes tampoco tenían nada. No había pinturas, estandartes ni tapices. La sala era bastante sencilla, pero eso no la arruinaba. De hecho, la enfatizaba. Transmitía la simple realidad de que era un lugar de negocios, no de diversión. Si hubiera que definir la sala, la primera opción serían las palabras elegancia sencilla. Todos los que debían estar en la sala del trono estaban allí, alineados sobre la alfombra que iba desde el trono hasta la puerta. Naruto y su equipo estaban cerca del trono. Se habían quitado el disfraz, y Sokka y Suki decidieron vestirse un poco más formales que los demás. Sokka con su armadura, sin la pintura facial, y Suki con la suya, con la pintura facial. June, Asuna y Naruto, sin embargo, se conformaron con volver a sus ropas habituales. Aquela y Nila se habían quedado en el jardín porque pondrían nerviosas a bastantes personas en la sala. A pesar de la diferencia en su vestimenta, los 4 paragones llevaban sus medallones a la vista de todos. La puerta se abrió y todos se fijaron en ella. Miki entró, vestida con un kimono formal negro. Aunque técnicamente se suponía que estaba de luto por su padre, todos sabían a ciencia cierta que no era así. Lo único que había dicho cuando le comunicaron su muerte fue, era inevitable. Ahora, se dirigía al trono donde él se había sentado. Detrás estaba el equipo de Kakashi, haciendo de guardia. Jiraiya caminaba a su lado, ya que la ceremonia de coronación era con poca antelación y Tsunade no tenía tiempo para llegar a la capital, aunque ya había sido informada. Por lo tanto, actuaba en su lugar. Caminaron por la alfombra, amortiguando el sonido de sus pasos. Al acercarse finalmente al trono, el consejero principal se interpuso. ¿Quién eres tú para acercarte al trono del Daimyo del Fuego? Preguntó en voz alta, aunque conocía su respuesta, debían observar las formalidades. Dio un paso al frente, alejándose de Jiraiya y del equipo Kakashi. Soy Miki, hija de Hideaki, Daimyo del País del Fuego. He venido a reclamar mi derecho como su heredera, respondió con tono formal. ¿Quién apoya su afirmación? Preguntó mirando hacia el pasillo. Sí, respondió Jiraiya, dando un paso al frente. Soy Jiraiya de los Sannin, sabio sapo del monte Myoboku. Represento a Tsunade Senju, la Godaime Kage, y por ello, ambos apoyamos el reclamo de la princesa Miki al trono. ¿Alguien más apoya su afirmación? Preguntó de nuevo. Sí, respondió Sasuke, dando un paso al frente y colocándose junto a Jiraiya. Soy Sasuke Uchiha, el Kurohishi no Sharingan, hijo del clan Uchiha y su heredero, Jounin de Konohagakure. Me presento aquí y declaro mi apoyo al reclamo de la princesa Miki al trono, al igual que el propio clan Uchiha, declaró. Por la forma en que lo dijo y su expresión al hablar, Naruto no se sorprendió al notar las miradas de enamoramiento que las chicas del pasillo le lanzaban. Claro que lo conseguiría, pensó. ¿Nos sentimos celosos? Preguntó el Kyuubi con una sonrisa. No, no lo soy. Protestó. Si acaso, me alegra que él lo reciba y yo no. ¿Estás celoso? Lo sabía. ¿Alguien más apoya su afirmación? Preguntó el consejero por tercera vez. El silencio invadió la sala. Nadie esperaba que alguien respondiera a la pregunta. Miki ya contaba con el respaldo del sabio sapo, y, por extensión, del Hokage, así como del heredero del clan Uchiha. En realidad, no necesitaba a nadie más.
Sin embargo, nadie le dijo eso a Naruto. Oh, qué demonios. Más vale que lo haga, pensó antes de dar un paso al frente, decidido a dejarse llevar por la vanidad. Sí, quiero, anunció, captando la atención de todos en la sala, incluidos sus compañeros. ¿Quién eres exactamente?, preguntó el asesor mientras miraba al desconocido que estaba junto a Mickey, un poco inseguro de lo que estaba pasando. No le habían informado de que este hombre rubio le había declarado su apoyo a Mickey, así que decidió actuar con formalidad. Soy Naruto Uzumaki, hijo del clan Uzumaki perdido e hijo del Yondaime Hokage, Paragón de la Nación del Fuego, guardaespaldas de la princesa Azula, hermana del señor del fuego Zuko. Soy el Jinchuriki del Kyuubi y la princesa Miki cuenta con mi apoyo en su reclamación, declaró con total confianza, sin vacilación ni miedo. Su mirada desafió al consejero a responder. Si hubiera mirado hacia atrás, habría notado que las chicas lo miraban con enamoramiento. También habría visto a Azula lanzándoles miradas asesinas a todas ellas. El hecho de que hubiera anunciado con tanta descaro quién era dejó atónitos a todos los presentes, excepto a las enamoradas chicas, que recibían miradas asesinas. No era precisamente de conocimiento público que el Yondaime Hokage era su padre, y el hecho de que lo hubiera dicho en voz alta, junto con que dijera que ocupaba lo que parecía ser una posición alta, además de ser el guardián de la realeza, llamó la atención de bastantes presentes. Su condición de Jinchuriki puso nerviosos a un par de personas, pero muchos simplemente lo ignoraron por los otros títulos que ostentaba. El asesor principal recuperó la compostura y miró a Mickey. ¿Aceptas estas afirmaciones?, le preguntó. Sí, lo hago, respondió ella. ¿Aceptas la carga que pides? Sí. ¿Estás dispuesto a defender esta tierra, en las buenas y en las malas? Soy. Entonces arrodíllate, ordenó. Ella se arrodilló e inclinó la cabeza. Otro consejero se adelantó y le entregó el tocado del Daimyo del Fuego. Él lo tomó, sujetándolo con ambas manos, y se lo colocó sobre la cabeza. Levántate y toma asiento, mi señora, le dijo, retirando las manos. Jiraiya, Sasuke y Naruto se apartaron de ella, uniéndose al frente de la multitud junto con el equipo Kakashi. Se levantó y caminó hacia el trono. Una sencilla silla de madera. Subió los 3 escalones y se sentó en el trono del Daimyo del Fuego. Una vez sentada, todos en la sala se arrodillaron. «Salve, señora Miki, Daimyo del País del Fuego», exclamaron al unísono. Sus voces unidas resonaron por la sala y contra las paredes. «Que su señoría reine por largo tiempo». «Gracias», dijo con una sonrisa al ponerse de pie de nuevo. «Sé que muchos de ustedes esperaban el día en que asumiera el trono. Ese día ya llegó, y les prometo que no desperdiciaré su paciencia. Pero hay cosas que hacer». La sonrisa desapareció al tiempo que su expresión se volvía neutra. «Señora Shihime, acérquese». La madrastra del nuevo Daimyo salió de entre la multitud y se dirigió al trono. Su expresión complácida y su sonrisa petulante hacían evidente que esperaba una recompensa. Se quedó de pie frente al trono, sin molestarse en arrodillarse ante su hijastra. «Señora Shihime, desde que murió mi madre, usted se convirtió en la nueva esposa de mi padre. Ha vivido conmigo y, sin embargo, le daba más importancia a su gato que a mí. Solo me veía como alguien a quien disfrazar o alguien con quien casarse de inmediato. Así que, le doy mi primer mando como Daimyo». La sonrisa en el rostro de Shihime, a pesar de lo que se decía de ella, no podía ser más petulante. «Váyase». «¿Qué?», preguntó Shihime mientras su sonrisa se volvía incierta. «Salí». «Me temo que te entendí mal, Miki, ¿podrías por favor? Te dirigirás a mí como señora Daimyo». Bramó, haciendo que la mayoría se estremeciera y diera un pequeño paso atrás. Ni los shinobi ni el equipo Paragón se inmutaron. «Y no has malinterpretado nada. Tienes que largarte, irte, y no volver a aparecer ante mis ojos. A partir de este momento, te despojo de todos los títulos y poderes relacionados con el estatus de esposa del Daimyo. Ahora, quítate de mi vista antes de que te despoje de todos tus títulos y poderes y entregue a tu maldito gato a Konoha». Los 5 shinobi, y un ex-shinobi, se llenaron de esperanza al instante. «Mi señora, por favor, denos el gato», le pidió Jiraiya. «Conozco a muchos genin, tanto antiguos como actuales, que estarían encantados de matar a ese gato. Con solo darnos la orden, se lanzarán sobre la criatura como una jauría. De hecho, los genin del clan Inuzuka se lanzarían sobre ella como una jauría», comentó. Eso bastó para que Shihime saliera corriendo del pasillo, gritando por su querida Tora.
Al irse, todos sonreían, porque esa era una forma increíble de deshacerse de la madrastra que detestabas. Ahora que ya nos encargamos de esa gorda, dijo Miki, provocando algunas risas entre la multitud. Naruto Uzumaki, acércate. La sala quedó en silencio mientras él daba unos pasos al frente, deteniéndose al pie del primer escalón. Gracias a tu advertencia del asesinato, pude tener una excusa para irme del salón de baile. Solo bailé contigo, Milady, respondió con modestia. Tú misma inventaste la excusa, ¿cierto? Aunque me decepcionó un poco cuando entraste en mi habitación, le dijo con una sonrisa que habría hecho temblar las rodillas a cualquier hombre, lo cual se habría notado entre la multitud, si hubieras sabido dónde mirar. Me interesaba ver qué tipo de movimientos tenías a tu disposición. Lo siento, Lady Miki, pero tengo una relación y ella está presente en este mismo salón. Podría haberla traído, respondió encogiéndose de hombros. Una vez más, la multitud se quedó boquiabierta al oír eso. Me temo que esa no es mi decisión, mi señora Daimyo, respondió, esforzándose por no sonrojarse, cada vez le costaba más. Tendrías que hablarlo con mi novia. No es mala idea, si lo piensas, dijo Asuna, captando la atención de todos. De hecho, parece que podría ser interesante y entretenido. Las mandíbulas que estaban a punto de ser levantadas volvieron a caer al suelo. Podían creer lo que acababan de oír. Su novia acababa de darle permiso para tener un trío con ella y el nuevo Daimyo del fuego. Varios jóvenes allí maldecían la suerte de Naruto. Para ellos, solo un idiota dejaría pasar una oportunidad así. Pero, sin que ellos lo supieran, Naruto era ese tipo de idiota. Debo declinar respetuosamente, mi señora, le dijo a Miki. No quiero mancillar su honor mientras permanezca soltera, y podría haber complicaciones diplomáticas si hay un embarazo de por medio. Esa simple declaración le granjeó el cariño de muchas de las mujeres presentes. ¿Estás loco?, le gritó alguien desde el fondo de la multitud. Nadie pestañeó y siguió mirando al frente, aunque se oyó que alguien lo silenciaba. Bueno, es una pena, pero no te presionaré, le dijo Miki, lo que lo hizo respirar aliviado. Volviendo al tema, quiero recompensarte por salvarme la vida y capturar al asesino. El asesor principal metió la mano en un bolsillo y sacó un trozo de tela doblada. Al desdoblarlo, reveló que era una faja con el símbolo del fuego. Te pido, Naruto Uzumaki, que te conviertas en uno de los 12 guardianes Shinobi. También te ofrezco ser mi guardia personal. La multitud se sorprendió al oír esa segunda parte. Que le pidieran unirse a los 12 guardianes Shinobi era una cosa, pero que le pidieran ser su guardia personal era otra muy distinta. Si hubiera aceptado, lo más probable era que se hubiera convertido en una de las personas más poderosas del país del fuego, solo superada por ella. Prácticamente todos allí, con algunas excepciones, esperaban que aceptara las ofertas. Sin embargo, los decepcionó una vez más. Me temo que tendré que rechazar sus ofertas, Lady Miki, considerando que ya tengo un trabajo similar protegiendo a la hermana del Señor del Fuego, le dijo. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda persuadirla para que te entregue a mí? De nuevo tendrás que hablar de eso con ella. Asuna se acercó y se paró a su lado, mirando al Daimyo. Dije que podría ser interesante compartirlo, le dijo, mirándola fijamente a los ojos. Nunca aceptaré que lo obtengas para ti, y nunca lo haré. Había un desafío indirecto en la frase. Era como si Asuna intentara que Miki la desafiara por él, pero no se atrevió. Muy bien, no intentaré obligarte a hacer algo que no quieres. Le indicó al asesor que guardara la banda. Pero aún así siento que debo recompensarte. Eso no es necesario, mi señora Daimyo, le dijo Naruto. No necesito ninguna recompensa. Y siento que sí. Al menos, déjame darte un título para que la gente recuerde tu nombre. Ya tengo un título, señora. Soy el Paragón de la Nación del Fuego. Dio un golpecito al medallón que colgaba de su cuello. Su rostro se tornó pensativo al oír eso. ¿Qué es un paragón? He oído que la gente de los países del control podía controlar los elementos por sí misma, sin necesidad de chakra ni sellos manuales. ¿Ser un paragón significa ser el portador más poderoso de ese elemento? Soltó una breve carcajada. No, no significa eso. Además, no soy un maestro. Se nace con eso. Los 4 paragones, incluyéndome a mí, somos no maestros. Señaló a Suki, June y Sokka. ¿Pero qué es un paragón? Preguntó de nuevo, genuinamente curiosa por ellos. Naruto no dijo nada. Simplemente se giró y miró a June. Siendo la paragón más antigua de todos, probablemente era la que mejor describía lo que eran. Ella sostuvo su mirada y asintió, antes de mirar al Daimyo.
Ser un Paragon es servir a tu país, completa y absolutamente. Tú encarnas ese país y, para lograrlo, debes ser el mejor. La razón por la que solo los no maestros pueden convertirse en paragones es porque nos esforzamos al máximo y los rompemos para ser reconocidos como los mejores. Ya veo. El daimyo guardó silencio un momento antes de volverse hacia Naruto. Si no recuerdo mal, usaste el nombre Kikan durante el baile. Le dijo. Sí, mi señora, pero creo que quien quiera que intentara asesinarlas a ti y a Lady Koyuki solo quería hacerse el gracioso, respondió. Era un poco más obvio ahora que lo pensaba. Konoha lo había descubierto a principios de la primavera y el verdadero Kikan se había hecho rico hacía solo 4 meses. ¿Qué probabilidades hay de que sea una coincidencia? Esas no son probabilidades. Fue deliberado, le dijo el Kyuubi. Hace que parezca como si no me hubiera dado cuenta de eso, respondió con gran sarcasmo. Naruto Uzumaki, cuando descubrí que fuiste tú quien me salvó y que eras un antiguo shinobi de Konoha, sentí curiosidad, dijo Miki en voz alta. Así que investigué sobre ti. Tienes un historial impresionante, a pesar de ser corto. Te esforzabas por ser el mejor cada vez que te enfrentabas a alguien que intentaba detenerte. Eras un shinobi increíble y, si lo que dijo tu compañero Paragon es cierto, sin duda eres digno de serlo. Por lo tanto, yo, Miki, daimyo del país del fuego, por la presente te nombro Shinobi Kikan, Shinobi Paragon. Que todos los países te conozcan como tal. Solo pudo inclinar la cabeza. Gracias, mi señora, solo espero hacerle justicia al título que me concedió. Estoy segura de que sí. Ah, y me sorprenden mucho tus impecables modales, Naruto, le aseguró con una sonrisa. Puedes irte. Él retrocedió y Asuna lo siguió, uniéndose a sus amigos entre la multitud. Y ahora, el pueblo conocerá a su nuevo daimyo, declaró, levantándose del trono. Bajó los escalones y pisó la alfombra, llevándose consigo la puerta, por donde pasaría y caminaría hacia un balcón cercano para poder saludar a sus súbditos. Se reunieron cerca de las puertas de la ciudad. En cuanto Miki salió al balcón y la gente la vio, hubo una gran aclamación. Para ellos, ella representaba la esperanza que habían esperado pacientemente durante el reinado de su padre, la esperanza de que fuera una mejor gobernante que él. Miki aceptó los vítores con humildad. Inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, sonriendo y saludando. Una vez hecho esto, se puso manos a la obra. En 2 horas, se firmó el acuerdo comercial entre el país del fuego y el país de la primavera, que se había negociado mucho antes de la llegada de Koyuki. Koyuki se quedaría en la capital para ayudar a Miki a acostumbrarse a ser daimyo, donde estaría rodeada de guardias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aunque el shinobi sabía que era improbable que sucediera otro intento de asesinato. ¿Están todos listos?, preguntó Jiraiya a los demás. Como Sokka, Suki, Juna y Asuna no podían correr entre los árboles, además de tener a Akela y Nila, tendrían que seguir el camino. Podrían ir un poco más rápido, quizás ahorrarse un par de días, pero aún así era más lento de lo que le hubiera gustado. Sí, estamos listos, le dijo June, de pie junto a Nila. Mientras ella revisaba todo, Sasuke se acercó al otro lado del Shirsu y comenzó a susurrarle al oído. Muy bien, entonces. Lo interrumpieron cuando Nila empezó a gruñirle a Naruto con fuerza, captando la atención de todos. Parecía que el Shirsu estaba muy enojado con él por alguna razón. ¿Qué te pasa, feo?, le preguntó Naruto, solo para caer al suelo al sacarle la lengua. Guau. Tendrás cuidado. Ahora no es momento para, no terminó la frase porque Nila no dejaba de sacarle la lengua, obligándolo a rodar por el suelo. Al final, salió corriendo por el camino con el Shirsu persiguiéndolo. Los demás solo pudieron observar mientras ocurría. ¿Qué demonios fue todo eso?, preguntó Sokka. Sasuke no pudo soportarlo más. Se echó a reír a carcajadas. Tanto el equipo de Kakashi como Jiraiya lo miraron sorprendidos. Claro, sonreía más que antes de que Naruto se fuera, podía reírse de un chiste, incluso contar uno él mismo con la cara completamente seria. Pero nunca lo habían oído reír. Para su sorpresa, a Sakura le pareció agradable. No pudo evitar reírse con él. ¿Qué hiciste?, le preguntó June, girándose para mirarlo. Podría haberle dicho a tu Shirsu que Naruto dijo un par de cosas desagradables cuando no estaba. Me sorprende que funcionara. Considerando cómo se pelearon esos dos de camino, pensé que costaría un poco más hacerlo enfadar, le dijo mientras intentaba contener la risa. Ella no pudo evitar estar de acuerdo. Naruto llevaba tanto tiempo insultando a Nila que ella también pensó que sería un poco difícil hacer enfadar al Shirsu.
Quizás deberíamos ir tras ellos antes de que la criatura intente comérselo, señaló Sai. Los demás estuvieron de acuerdo y empezaron a correr tras Naruto y Nila. Las risas de Sasuke y Sakura se habían reducido a risitas disimuladas. Aunque a los demás la situación les parecía un poco graciosa, estaban más concentrados en llegar a casa o en asegurarse de que Nila no matara a Naruto. ¡Qué idiota!, pensó Asuna mientras corrían, mirando a Sasuke. Nunca debió haber hecho eso. Ubicación: Konoha. Estaban en la oficina de Tsunade, entregándole el informe mientras Akela y Nila esperaban fuera del edificio. Les había llevado unos 3 días y medio regresar. El mediodía se debía a perseguir a Naruto y Nila, a quienes se encontraron desplomados en el suelo, uno contra el otro, exhaustos. ¿Eso es todo?, le preguntó a Jiraiya. Hasta donde sabemos, pero mucho de esto es pura especulación, respondió. Puede ser, pero si solo una parte es cierta, entonces estamos en mucho más problemas de lo que pensábamos originalmente, señaló mientras se reclinaba en su silla. Hay una manera de confirmarlo, dijo Naruto, captando su atención. Podríamos sonsacarle información a Kabuto. Sirvió a las órdenes de Orochimaru, y ese bastardo fue miembro de Akatsuki. Seguro que sabe más de lo que está escrito. Vio las miradas de inquietud en los rostros de Tsunade, Jiraiya y Kakashi, y se tapó la cara con la mano, apretándose el puente de la nariz. ¿Qué ha pasado? 2 días después de que tu equipo y Jiraiya regresaran a los países del control, Kabuto escapó de la celda donde lo teníamos retenido, le dijo Tsunade. Mató a casi la mitad de los guardias que intentaron detenerlo. Una vez que salió del edificio a la calle, lo perdimos. Según los informes de rastreo de los clanes Inuzuka y Uga, creemos que salió de la aldea en menos de 1 hora. Y ahora no tienes ni idea de dónde está, resumió Sokka, ahogando un gruñido. Esto se volverá en nuestra contra, lo sé. Bueno, ahora no va a pasar, le dijo June, apoyándose en la pared. Deberíamos centrarnos en el problema principal ahora mismo. Tiene razón, debemos centrarnos en Akatsuki, no en Kabuto, asintió Sakura. Todos sabían que ambos tenían razón. Akatsuki era el problema más urgente. Pero no podían negar que si Kabuto volvía a aparecer, seguro que habría problemas. De todas formas, tanto el equipo Kakashi como el equipo Paragon lo han hecho bien, les dijo Tsunade. Ni siquiera yo puedo negar el alivio de ver a Miki en el trono. Han obtenido la información necesaria y posiblemente más si logramos confirmarla. Pueden retirarse. Los 2 equipos se dieron la vuelta y salieron de la oficina, mientras que Jiraiya y Kakashi se quedaron. No sé ustedes, pero yo voy a ver si encuentro un lugar para entrenar, dijo Sokka mientras cerraba la puerta. Sai simplemente se marchó sin decir palabra a los demás. Tenía que informar a Danzo. ¿Quieres compañía?, preguntó Suki con una sonrisa burlona. Podría volver a destrozarte el trasero. El placer sería mío, Suki. Aunque seguro que yo haré lo mismo contigo, respondió con una sonrisa. Eres bienvenido a intentarlo. Los 2 se alejaron juntos, ansiosos por entrenar un rato. Tengo que asegurarme de que Nila no haya atacado a nadie, les dijo June mientras caminaba por el pasillo alejándose de ellos, dejando a Naruto y Asuna solos con Sasuke y Sakura. La situación habría sido incómoda si Naruto no se hubiera dado la vuelta y se hubiera marchado. ¿A dónde vas, Naruto?, preguntó Sakura. Tanto ella como Sasuke esperaban que se quedara un rato para poder conversar. Voy a ver a alguien, respondió secamente, sin molestarse en voltearse a verlos. No te molestes en preguntarme quién es, no es asunto tuyo. ¿Nos vemos en casa entonces, Naruto?, le preguntó Asuna, sin importarle que la dejara sola. Sí, que tengas una buena noche, Asuna. Tú también, y trata de no meterte en problemas, ¿de acuerdo? Se detuvo y la miró con una sonrisa. Sin promesas, le dijo. Dio media vuelta y siguió caminando, desapareciendo pronto de su vista. Naruto se paró frente a la puerta del aula, inesperadamente nervioso. Una pequeña parte de su mente lo instaba a olvidar esa idea y a seguir caminando. ¿Entras o no?, preguntó el Kyuubi con tono aburrido. Estoy un poco nervioso, ¿vale? No lo he visto en 3 años, le dijo al zorro. Una parte de él quería darse la vuelta y alejarse de la puerta. Y ahora estás parado afuera de la puerta de su aula. ¿Podrías abrirla de una vez? Es aburrido solo verte ahí parado. Bueno, perdóname por aburrirte. Respiró hondo, abrió la puerta y vio a Iruka Umino sentado en el escritorio del profesor, revisando papeles. La vista le dibujó una sonrisa nostálgica. Ya es bastante tarde y sigues aquí, corrigiendo exámenes, dijo en voz alta, llamando la atención de Iruka. ¿No tienes vida, Iruka-sensei? Naruto.
Preguntó sorprendido, levantándose de su silla. En persona, Iruka-sensei. ¿Cómo has estado? Iruka no respondió, simplemente se acercó y lo abrazó tan fuerte que le costó respirar. Iruka-sensei, necesito aire para seguir existiendo. Logró decir con voz entrecortada. Debería dejar que te asfixies. Gruñó Iruka, pero lo soltó de todos modos, dejándolo respirar. Estuviste en la aldea un mes entero antes del examen final. Un mes. Y ni siquiera te molestas en venir a verme. En mi defensa, estuve un poco ocupado esa vez, protestó mientras recuperaba el aliento. Iba a pelear con Orochimaru, así que Jiraiya me estaba dejando el alma entrenando. Su antiguo maestro sonrió. En cualquier caso, me alegra volver a verte, Naruto. Tú también, Iruka-sensei. Has crecido muchísimo, comentó mientras observaba a su antiguo alumno. Me cuesta creer que antes fueras el más bajo de la clase. Mírate, lo que hayas comido en los últimos 3 años te ha sentado muy bien. Con eso y mucho ejercicio, pasé de estar en una fuerza militar a otra en cuestión de semanas. Hizo una ligera mueca. Fue una experiencia completamente diferente a la del aula. ¿Te sirvió de algo? Claro que sí. Se sintió un poco ofendido cuando Iruka sugirió que no valía la pena. Entonces, ¿por qué te quejas? No lo soy. Incluso podría vencerte ahora, Iruka-sensei, dijo con el ceño fruncido. Se rió. De eso no me cabe duda. El ceño fruncido duró unos 2 segundos antes de unirse a la risa. Dime, ¿encontraste buen ramen por allí? Le preguntó Iruka cuando dejaron de reír. No, no había ninguno en los países de la curvatura. Además, no era para tanto, respondió encogiéndose de hombros. Llevo 3 años sin comer ramen. ¿Quieres decir que no has ido a Ichiraku Ramen desde que regresaste? ¿Quién eres y qué has hecho con Naruto Uzumaki? Preguntó su antiguo maestro con una expresión de sorpresa fingida. Muy gracioso, Iruka-sensei, muy gracioso, le dijo con tono inexpresivo. Lo siento, no me pude resistir. ¿Qué tal si vamos a tomar un par de tazones? Yo invito, ofreció, con la esperanza de que aceptara. Naruto sonrió. Claro, ¿por qué no? Acabo de volver de una misión, así que podría ir a por un tazón. Ese es el Naruto Uzumaki que conozco. Le dijo Iruka con una sonrisa mientras salían del aula, con los papeles sobre la mesa, olvidados. ¡Bienvenidos!, gritó Teuchi al oír entrar a la gente. Les daba la espalda, así que no podía ver quién era. Enseguida los atiendo, así que tomen asiento, por favor. Al oír el ruido de sillas moviéndose, dejó de lavar el plato y se dio la vuelta. ¿Ahora puedo?, preguntó, y la pregunta se fue apagando mientras miraba a quien estaba sentado frente a él. No sé sobre Iruka-sensei, pero a mí me vendría bien un tazón de ramen de miso, dijo Naruto, sentándose casualmente en la silla. Tomaré lo mismo, añadió Iruka. Teuchi miró a Naruto, incapaz de hablar por la sorpresa. Cuando por fin pudo, se giró hacia atrás. Ayame, nuestro cliente favorito ha vuelto. Gritó con alegría. ¿Qué? Gritó Ayame. Tras escuchar el sonido de alguien moviéndose rápidamente por la cocina, apareció al frente con una mirada de esperanza. ¿Eres tú, Naruto?, le preguntó a la rubia sentada frente a ella. Como le dije a Iruka-sensei, en persona, respondió con una sonrisa. La sonrisa desapareció con un grito al agachar la cabeza para evitar un golpe de su cucharón. ¿Para qué fue eso? No has aparecido por aquí desde que volviste, ni siquiera te molestas en pasarte a saludar. Lo acusó, sacudiendo el cucharón frente a su cara. ¿Encontraste a alguien que fuera mejor haciendo ramen? No. Lo juro. Nada se compara con el ramen Ichiraku. Les prometió. Lo último que quería era insultar a Ichiraku. ¿En serio?, preguntó Teuchi. ¿Y se supone que debemos creerte? Tú, que no te molestaste en venir ni una vez durante los exámenes Chunin. Es la verdad. Además, hace 3 años que no como ramen. ¿Por qué no lo dijiste?, preguntó Ayame, y su enfado desapareció por completo. Ella y su padre se pusieron a preparar el ramen, sirviéndolo en tiempo récord. Naruto rompió los palillos, dio las gracias rápidamente y se abalanzó con entusiasmo. Ah, sigue siendo el mejor, declaró mientras sorbía los fideos y el caldo. Otro, por favor. Enseguida voy, le dijo Teuchi. Realmente deberías comer más despacio, Naruto, le dijo Iruka mientras comía su ramen. Puedo comer despacio, pero como dije, hace 3 años que no como ramen. No podía contenerlo. Teuchi le dio otro tazón y esta vez lo hizo más despacio. Los dos disfrutaron de la comida, y Naruto le contó principalmente algunas de sus cosas.
Un par de cosas hicieron reír a Iruka, lo que le hizo sonreír. ¿Sabes? Hay algo que me ha estado molestando desde el examen Chunin. ¿Ah, qué? Preguntó con curiosidad. No parecía que a Naruto le molestaran muchas cosas últimamente. ¿Cómo, por Dios, te juntaste con la loca serpiente? Preguntó, señalando a su antiguo sensei, quien solo pudo mirarlo fijamente antes de reír. Oye, no te rías de mí. Es una pregunta seria. Lo siento, no pude evitarlo, se disculpó Iruka mientras intentaba dejar de reír. ¿Y bien? ¿Cómo se conocieron? Para ser sincero, Naruto, yo mismo no estoy muy seguro. Pero creo que empezó cuando me sorprendió desvistiéndome en los baños de la academia. Los baños estaban junto a la academia y estaban disponibles para los profesores después de un día duro o para quienes simplemente querían asearse rápidamente. No dejaba de mirarme como si fuera un trozo de carne de primera. No le daba ninguna vergüenza. Aún recordaba sus ojos recorriendo su cuerpo de arriba a abajo mientras él permanecía sorprendido, solo en ropa interior. ¿Pero supongo que sí?, preguntó Naruto con una sonrisa. Él también lo estaría si estuviera en esa situación, su experiencia solo le permitía evitar que las Fangirls derribaran la puerta de la habitación donde se encontraba y escaparan corriendo. Claro que sí. Después de eso, cada vez que nos veíamos, no paraba de apretarme el trasero y ronronearme al oído. Kurenai solía tener que apartarla de mí. Al final le pregunté si quería salir un día y casi se me echó encima. ¿Y cómo fue la cita? Sorprendentemente bien, la verdad, admitió Iruka. No intentó abusar ni nada parecido durante todo el tiempo que estuvimos fuera. Solo después de que la acompañé de vuelta a casa, volvió a la carga. Él sonrió. Adivina, ¿intentaste decir buenas noches y te obligó a hacer una pulseada de lenguas? No lo había oído decir así, pero sí. Luego me arrastró hasta su apartamento. Debes haber estado completamente agotado por la mañana, dijo con una sonrisa. Sí, lo era, admitió su antiguo profesor, antes de dedicarle a su antiguo alumno una sonrisa un tanto pervertida. Pero el sexo valió la pena. El rubio enseguida encontró su ramen más interesante. Eso no necesito oírlo. ¿Estás seguro?, preguntó, con una sonrisa aún más amplia. Desapareció al oír el débil ruido de pisadas, muchas. ¿Qué es ese ruido?, preguntó, sin esperar realmente una respuesta. Lo entendió cuando oyó a Sasuke pasar corriendo, gritando ayuda. A todo pulmón. Lo que siguió fueron los agudos chillidos de sus Fangirls gritando su nombre y persiguiéndolo. Si tuviera que arriesgarme a una suposición, diría que Sasuke sería castigado por esa broma que hizo en la capital, dijo Naruto con indiferencia mientras seguía comiendo su ramen, mientras todos los demás en el restaurante lo miraban con sorpresa. ¿Qué hiciste, Naruto?, Iruka le preguntó. Se encogió de hombros. Solo les dije dónde estaría y que los necesitaba. Hice que un clon lo siguiera hasta que estuvo solo. Luego usé una radio inalámbrica para informarles de su ubicación. Ellos se encargaron del resto. Eso es un poco cruel, Naruto, lo acusó Ayame. Tanto ella como su padre habían ocultado a Sasuke de sus Fangirls suficientes veces como para saber lo aterradoras que eran. También lo fue que un Shirsu que odia mi existencia y que estaría encantado de verme muerto me atacara para reírse, respondió, mirándola fijamente a los ojos. Esta es solo la broma de regreso. Además, tengo que mantener mi reputación como el mejor bromista de Konoha. ¿Sigues siendo el mismo de siempre, Naruto?, dijo Iruka con exasperación. Lo tomaré como un cumplido, Iruka-sensei, dijo con una sonrisa traviesa, haciendo reír a los demás. Pero también había otra reputación que debía proteger, una que era obligatoria. Había una razón por la que Asuna había llamado idiota a Sasuke en silencio. Para ella, dado que había trabajado con Naruto antes de que éste se fuera, debería haber sabido y recordado la lección más importante. No le hagas una broma a un Uzumaki. Te hará una broma a ti.